Evangelio según San Juan, capítulo 20. Verso 1. La palabra del Señor dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son retenidos, y a quienes se los retuvieres a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de las Escrituras, que podemos encontrarla también con detalles adicionales y paralelos en los sinópticos, quiero decir, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero esta mañana permítame que podamos centrarnos en el evangelio según San Juan y hacer algunas referencias a los evangelios, a los sinópticos ahí en Mateo, Marcos y Lucas. Y permítame esta mañana poder hacer el análisis de esta porción tan preciosa de las Escrituras que nos revela, nos muestra lo que fue
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo alrededor de un escenario muy especial. El día de ayer estuvimos con los jóvenes meditando y viendo al apóstol Pedro, lo que acontecía en este escenario desde la perspectiva o en un enfoque del apóstol Pedro, de lo que estaba pasando en su vida. Y permítame esta mañana también poder hacer este análisis, continuar con este análisis desde esta misma perspectiva, haciendo un análisis de la vida de Pedro, del escenario de Pedro, de lo que aconteció en la resurrección. Y permítame decirle lo siguiente, permítame hacer una contextualización. Había acontecido que Pedro había vivido un momento tan difícil porque el apóstol Pedro había negado al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando estaba con sus discípulos, Pedro, en una actitud todavía en maduración, voy a decir así, en su comprensión de lo que estaba aconteciendo con el Señor Jesús. Primero al momento de que el Señor Jesús lavaba los pies de sus discípulos, llega el apóstol Pedro, y Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, tú me lavas los pies a mí. Y le dice: no me lavarás jamás. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, ahora lo entenderás después. Y le dice: si no lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, entonces no solamente lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies, y vosotros ya habéis sido lavados por la palabra que os he hablado. Este mismo Pedro que iba ahí en ese momento tan especial en el que el Señor estaba hablando a sus discípulos, estaba dando instrucciones de, voy a decir así, de último momento, en el sentido de que ya era su última noche con ellos y les estaba condensando, voy a decir así, estaba haciendo un resumen de todo lo que habían aprendido y les estaba dando instrucciones acerca de lo que iba a ser su ministerio de ahí en adelante. Y sabe que, mis amados hermanos, si usted quiere ver ahí un resumen tan precioso, tan perfecto, tan exacto de lo que es el Evangelio, de lo que es la doctrina del Señor Jesucristo, usted puede meditar y de motivo hacerlo ahí en esos capítulos de Juan, de aquel tiempo desde la Santa Cena hasta su crucifixión. Le llaman los teólogos, le llaman el periodo de conferencia, cuando el Señor habla con sus discípulos y hace una conferencia tan especial, revelándoles grandes cosas para sus vidas. Pero ahí veíamos a Pedro, mis amados hermanos, que iba caminando sin poder comprender a cabalidad lo que estaba aconteciendo. Y nos dice la palabra del Señor que ahí en el corazón de Pedro había algo que no estaba muy bien, voy a decir así, en proceso de maduración en su corazón. Y es que Pedro le dice al Señor: Señor, aunque todos estos te dejaran, yo permaneceré contigo, yo siempre estaré contigo. ¿Y qué era lo que Pedro estaba tratando de transmitir al Señor en su concepción, en maduración, voy a decir así? Y el Señor le miraba a Pedro, y Pedro ahí en ese sincero amor al Señor, pero en su sincero amor, pero también en esa inmadurez y en sus pininos, equivocándose en los pasos que estaba dando. Le dice al Señor: Señor, respondiéndole a esa declaración del Señor que les dice: donde yo voy ahora vosotros no me podéis seguir, me seguiréis después. Y él le dice al Señor: Señor, estoy dispuesto a ir
no solo a la cárcel contigo, sino a dar mi vida por ti. Qué tremenda declaración de Pedro, mi amado hermano. Y el Señor lo mira a Pedro, le mira a los ojos y le dice: Pedro. Pedro no estaba entendiendo que ese momento él no estaba preparado. Pedro no estaba preparado, no tenía las condiciones de poder hacer lo que estaban diciendo sus labios. Y le dice: Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Y muestra la palabra del Señor que Pedro así, la palabra hace una declaración tan especial, tan poderosa. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor es arrestado y llevado y ya estaba siendo juzgado, dice que Pedro seguía al Señor de lejos. Y Pedro dice, le seguía de lejos. Y en ese su seguirle al Señor de lejos, porque no tenía el valor, no tenía la valentía, él en su intención tal vez de cumplir lo que le había dicho al Señor, estaba tratando de seguir al Señor. Y dice la palabra, le seguía al Señor y le seguía de lejos. Estaba siguiéndole de lejos. Y ayer le decíamos a los jóvenes, es muy peligroso seguir al Señor de lejos. Porque cuando nosotros seguimos al Señor de lejos, mis amados hermanos, antes que el gallo cante, le negamos tres veces. Y ayer decíamos a los jóvenes en un análisis sobre esa porción de las Escrituras, ese pasaje de Pedro tan difícil, mi amado hermano. Les decía, ¿sabe qué, mis amados? Cuando nosotros seguimos al Señor y lo hacemos de lejos, antes de que el gallo canta, mi amado hermano, nos encontramos negándole al Señor. Y quizás no diciendo, yo no conozco al Señor Jesús, yo no acepté al Señor Jesús, yo no voy a la iglesia. No, nos encontramos negándole con nuestras actitudes, nos encontramos negándole con nuestras acciones, nos encontramos negándole con nuestra vida, mi amado hermano. En el escenario ahí, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, ahí el esposo con la esposa. Cuando nos golpeamos, cuando nos herimos, estamos diciendo, no le conozco. Estamos en esa posición misma de Pedro, diciendo, mi actitud dice que no conozco al Señor. Mi actitud está revelando que estoy tan lejos. Le estoy siguiendo, pero le sigo de lejos. Y cuando se sigue de lejos al Señor, mi amado hermano, antes que el gallo canta, le hemos negado 3 veces. Y quiero decirle algo, todos los días los gallos cantan. Por eso dice la palabra del Señor, que cada mañana se renueva su misericordia. Pero permítame dar un paso más adelante con respecto a lo que está aconteciendo aquí en el capítulo donde estamos ya leyendo. Déjeme decirle que el escenario en el que está viviendo Pedro no es un escenario fácil ahora. Dice la palabra del Señor que Pedro aquella noche, cuando le niega al Señor Jesús, y si vemos en los paralelos, vemos que no solamente hace una negación de que le conocía, de que había caminado con él, de que era su amigo, al que él amaba, al que le había dicho, Señor, yo te amo tanto. Miren, ¿sabe qué estaba detrás de las palabras de Pedro? Que le estaba diciendo, Señor, aunque estos, no estaba hablando de la gente, estaba hablando de los discípulos, de sus compañeros. Le estaba diciendo, aunque Juan, cada uno de ellos te dejare, Señor, yo no te voy a dejar. Yo voy a ir, si es necesario, a la cárcel y puedo poner mi vida. Le estaba diciendo, yo te amo, Señor, mucho más que todos estos. Señor, estaba en un escenario, Pedro, tan difícil, en un escenario de competencia inconsciente o consciente, no lo sé. Pero él se encontraba en una competencia con sus amigos, con sus condiscípulos. Una competencia tratando de mostrar al Señor de que él sí le amaba más. Y seguramente por ese amor él merecía más que los demás.
Eso que Pedro estaba haciendo era tratar de ganarse con sus propios hechos, con sus propias obras, con su propio esfuerzo, con sus propios méritos, el amor de Dios. Y el Señor lo que le estaba diciendo a Pedro: Pedro, querido, no es ese el camino, ni se lo logra por ahí, y no se llega a ninguna parte por ahí. Cuando nosotros, mis amados hermanos, creemos que merecemos lo que merecemos por nuestros méritos, nos vamos a dar cuenta pronto de que no era así. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y es importante mirarse al espejo y decir: ese también es un hombre, el que se refleja ahí en el espejo. Y la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y lo que el Señor estaba tratando de enseñar a Pedro era que no había nada más peligroso que confiar en él mismo, de confiar en Pedro mismo. Pedro, no hay nada más peligroso. El Señor estaba transmitiendo al corazón de Pedro: tu fe, tu confianza no tiene que estar en ti mismo, sino en Él, en el Señor Jesús. Y ese mensaje, mis amados hermanos, nos alcanza a cada uno de nosotros, porque en la naturaleza del ser humano está, escuche bien lo que voy a decirle, está esa tan difícil actitud de querer alcanzar las cosas por sus propios méritos, de querer creer y querer decir que estamos donde estamos porque lo merecemos, por lo que hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque hay una tendencia humana de quererse parar encima de los demás, de querer ser más que los demás. Por eso el Señor, aquella noche tan especial, les enseñó a sus discípulos y les dijo: Él era el mayor, Él era el Señor, y le dijo: vosotros me decís Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Pero yo, el Señor y el Maestro, dice el Señor, voy a lavaros los pies. ¿Sabe qué? Aquella noche tan difícil en la que los discípulos se miraban unos a otros, ninguno quería lavar los pies de los otros. ¿Sabe por qué? Porque la costumbre decía que el menor de todos era el que tenía que lavar los pies. Y ninguno quería ser el menor, ninguno quería humillarse, ninguno quería ser menos que el otro, ninguno quería ser menos ni Pedro que Juan, ni Juan que Pedro. Ninguno quería ser menos. Ellos tenían la percepción de que pronto empezaría el gobierno de Dios. Y ellos decían: no, yo quiero, no vaya a ser que me ponga a lavar los pies y me va a tocar el último cargo, digamos, ¿no? Estaban esa noche esperando las pegas. Creían que se iban a dividir ahí, que les tocaba, y dice que discutían el uno al otro de quién era el mayor. Qué terrible. Y el Señor dice que se sacó el manto. ¿Sabe qué quiere decir? Él se estaba despojando de su investidura, para que ellos puedan entender que es necesario que también nosotros lo hagamos los unos con los otros, mis amados hermanos. Y dice que se ciñó una toalla el Señor. Aquella noche tomó los pies de sus discípulos y empezó a lavarlos. Y Pedro no podía creerlo, Pedro no lo entendía, Pedro apenas lo pudo aceptar. Y el Señor le dijo: esto que yo estoy haciendo con ustedes, hacedlo también vosotros. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Si pudiésemos entender lo que significa, si pudiésemos entender que si no nos lava los pies el Señor Jesús, no tenemos parte con Él. ¿Entiende esa declaración tan poderosa, tan fuerte? Es necesaria de que nosotros podamos estar delante de Él cada mañana y decirle: Señor, lava mis pies, porque mi caminar, Señor, de hoy día me he manchado los pies, Señor. Porque en nuestros días, mis amados hermanos, no hay día que no necesitemos ir delante del Señor para decirle: Señor, perdóname, perdóname, porque mis pies se mancharon con el polvo del camino de esta vida, Señor. Pero el Señor no solamente les deja esa enseñanza a Pedro y le dice: Pedro, si no lavo tus pies no tendrás parte conmigo. Es necesario que usted sepa, mi amado hermano, que esa palabra
sigue siendo vigente para nosotros. Si el Señor Jesús no lava nuestros pies, no tendremos parte con Él. Si cada día, cada mañana usted no se presenta delante de Él para decirle: Señor, escudriñame y ve si hay en mí, Señor, camino de perversidad. Ve, Señor, si hay algo que no te agrada, Señor, usted no va a tener parte con Él. Así de contundente es la declaración del Señor Jesús. Y así de impactante era para Pedro, que apenas lo estaba comprendiendo. Y Pedro ahí recibe esa palabra y le dice: Señor, no solamente mis pies. Pedro se da cuenta que tenía problemas con sus manos y con su cabeza. ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? Para ellos el símbolo de las manos tenía que ver con lo que yo hacía con mi prójimo. Él estaba diciendo: Señor, lávame las manos, porque a veces golpeo con estas manos a mis prójimos, a mi prójimo, a mi hermano. Lastimo, a veces dándome o sin darme cuenta, pero lastimo. Señor, lávame también las manos. Y le dice: Señor, también la cabeza, Padre. También la cabeza, porque qué complicado es mantener en orden mis pensamientos. Qué complicado es no enojarme. Qué complicado es no maldecir con mi mente a otros. Qué complicado es no pecar con el pensamiento. Señor, limpia mi mente también. Lávame también la cabeza. El Señor le da una declaración que podemos puntualizar luego. Le dice: vosotros ya estáis lavados por la palabra que os he hablado. Cada día ellos recibían palabras del Señor Jesús, sin que falte un solo día. ¿Quiere que le diga algo, mi amado hermano? El día que usted no deje que la palabra lo lave, su mente y sus manos estarán en peligro de contaminarse. Ajá. No solamente sus pies en el caminar de la vida, mi amado hermano, que eso tendrá que ir cada día al Señor y decirle: Señor, hoy en mi caminar te cuento que me enojé. Hoy en mi caminar te cuento, Señor, que no pude contenerme, contesté en mi enojo. Y tu palabra dice, Señor, que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Señor, perdóname porque hoy en ese enojo le hablé a mi hijo, a mi hija. Y en vez de que sean palabras que edifiquen, fueron palabras que destruían. Señor, perdóname porque en mi enojo hablé a mi esposa, hablé a mi esposo. Y en vez de que sean palabras de amor, de consuelo, para que juntos podamos enfrentar esta vida y sus desafíos, las pruebas que ella presenta, fueron palabras destructivas. Fueron como dagas, como cuchillos. Y vi esos ojos que se aguaban. Y vi lágrimas que no salieron hacia afuera, sino lágrimas que corrían hacia adentro, hacia el corazón. Esas palabras que hieren hasta lo más profundo fueron las que dije. Mis amados hermanos, cada día necesitamos presentarnos delante del Señor. Pedro apenas lo estaba entendiendo, Pedro apenas lo estaba comprendiendo. Aquel paralelo espiritual, Pedro estaba ahí todavía con la conmoción de lo que acontecía. Apenas lo podía percibir, mi amado hermano. Oh, mi amado hermano, qué tremenda declaración y qué tremenda revelación del Señor Jesús. Cuando les dice: esto que yo estoy haciendo con ustedes, es necesario que ustedes lo hagan el uno con el otro. Hoy les voy a dar una tarea, difícil tarea. Yo quisiera, no lo vaya a hacer doctrina, pero tómelo como un consejo. Yo quisiera que usted pudiese en su hogar, hoy si fuera posible, habiendo aprendido y poniendo en práctica algo que usted aprende. ¿Sabe qué? El hacerlo así, tan gráfico y tan simbólico como el Señor Jesús lo hizo, ¿sabe que tiene también un impacto tan especial en nuestras vidas? Yo
quisiera que usted pudiese en su hogar, tanto el esposo como la esposa, lavarse los pies el uno al otro. Escuche bien lo que voy a decirle. Si usted ahorita en su corazón le está costando, sepa que usted está en problemas. Sepa que si usted está pensando ahí, ¿cómo lavarle los pies? Mire, se me alza esto. De ahí nomás de lavarle los pies va a ser aquí, cheque grande. Y a la esposa, si en su corazón en este momento le está costando decir, y a mi padre pues le lavaba los pies ahora a este, digamos, ¿no? Pero esta acción que el Señor hizo, y la hizo literalmente, impactó a sus discípulos. Fue gráfico para sus vidas, para sus corazones. Y quiero que les diga algo, mi amado hermano. Qué hermoso será que usted pueda lavar ese padre con investidura de cabeza del hogar, sin perder la autoridad que el Señor le dio. Poder tomar un balde, lavar los pies de su esposa, de sus hijos. Que esa esposa pueda hacer lo mismo. Que esos niños puedan hacer lo mismo. Sean más mayorcitos, esos adolescentitos, no van a temblar esas choquisuelas. En ese escenario tan especial que el Señor le dice a sus discípulos: esto que yo estoy haciendo, esto que hago con ustedes, hacedlo también los unos con los otros. Háganlo. Escudriñese, perdónese. Por eso dice la palabra del Señor: y si alguno te ha ofendido, perdonadle con espíritu de mansedumbre, benignidad y misericordia, dice la palabra del Señor. Hay una prédica completa solamente para entender lo que es la benignidad, la misericordia y la mansedumbre. Pedro había vivido ese escenario. Déjeme decirle, hermano querido, no quisiera dejarlo en el aire. Lo estoy diciendo en serio, por favor. Cuando llegue a su casa, estoy seguro que todos van a estar. ¿Qué tal estuvo la prédica? Bien nomás, ¿no? Ajá. Y ahí aparece la hermanita con su baldecito, ¿no? Ya no está haciendo para venir acá. A lavar los pies se dijo Chocó. Pero no vaya a aprovechar la hermana de traer sus implementos, eso, para hacer pedicure, ¿no? Aquí está la lima. Y me pintas bien. No, esto es otra cosa. Verá usted lo que hay ahí. ¿Y sabe qué le voy a decir algo? Yo siempre digo, son los termómetros en nuestras vidas. Si usted no está pudiendo imaginarse haciendo eso, sepa que hay problema en su corazón. ¿Con respecto a quién? A su familia, a su esposa, a esposo. Que el termómetro, la temperatura, escuche bien, la temperatura de orgullo está muy alta. De tal manera que no le permite esa humillación, porque es humillación. Pero dice la palabra que aquel que se humilla, Él lo exalta. ¿Eh? De tal manera que esos padres les costará, vendrán temblando con su baldecito. Las cosas que se le ocurren al pastor, me tincaba no ir ahora. Pero verá usted lo que va a acontecer. El milagro que acontecerá ahí, en su hogar, en su vida, en esa familia, cuando entiendan esa bendición de poder lavarse los pies. Aunque es algo simbólico, tiene una connotación tan especial en lo espiritual.
Y Pedro, mi amado hermano, luego que salió de ahí dando examen y fue una noche de dar examen a la izquierda y a la derecha, y Pedro se aplazaba y se aplazaba y se aplazaba. Mira, esa noche no fue la noche de Pedro. Dice la palabra del Señor que aquella noche seguía al Señor de lejos. Y dice la palabra del Señor que antes que el gallo cante, es más, la palabra dice que ni bien estaba terminando de negar la tercera vez, el gallo cantó. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, que estaba en el patio, en el juicio, ya golpeado, humillado, cuando cantó el gallo, Pedro se acordó. Y dice que miró hacia donde estaba el Señor Jesús, y el Señor Jesús, que escuchó también el gallo, dice que volcó y miró a Pedro. Y esas miradas se cruzaron, mi amado hermano. Y no era una mirada de reclamo, de acusación, la mirada del Señor. Si tan solo pudiésemos mirar así, mi amado hermano. Si tan solo pudiésemos mirar con esa mirada a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Con esa mirada de Cristo, una mirada de perdón, una mirada de restauración. Una mirada de amor, de decirle, me fallaste, me negaste. Pero quiero que sepas que mi amor sigue siendo inmutable e incambiable. Que aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Y Pedro miró los ojos del Señor Jesús, y el Señor le miró a Pedro. Pero esa mirada no solamente le recordó lo que le había dicho, que le iba a negar 3 veces, sino que le recordó cuando le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Y cuando seas vuelto, Pedro, afirma a tus hermanos. ¿Sabe que esas palabras del Señor Jesús, esa mirada del Señor Jesús, una mirada de restauración, una mirada de amor en medio de la traición? Pedro le había traicionado, Pedro le había fallado, Pedro lo había maldecido, mi amado hermano, y el Señor lo seguía mirando con amor. Y esa mirada de amor fue la que cautivó a Pedro, fue la que enamoró aún más a Pedro de su Señor. Pedro, mirad esa mirada. Pedro quería decir de sí mismo, Señor, te fallé, te traicioné, no valgo nada, y no soy nada, ya no merezco ser llamado tu apóstol, tu discípulo. Pero cuando miró los ojos del Señor Jesús, vio el amor en el Señor Jesús. Casi más preocupado por Pedro, y dice, con esa mirada, Pedro, cuando seas vuelto, Pedro, afirma a tus hermanos. Y Pedro, dice la palabra del Señor, que lloró amargamente. Salió Pedro de ahí y lloró hasta que las lágrimas ya no podían salir de sus ojos, porque había fallado al Señor. Había negado a su Señor, a su Maestro. Había maldecido a su Señor y a su Maestro. Había dicho que no le conocía y que no tenía nada que ver con Él, y maldijo tal declaración en contra suya. Déjeme decirle, mi amado hermano, que luego vino la crucifixión del Señor Jesús. El único que estuvo ahí presente fue Juan. Y dice la palabra del Señor, las otras mujeres junto a María, la madre del Señor Jesús, que habían sido discípulas del Señor Jesús y le habían seguido desde Galilea hasta su muerte, y vemos también en su resurrección. Los otros discípulos estaban escondidos, estaban dispersos. Como dijo Isaías en la profecía, que el pastor había sido herido y las ovejas dispersas como ovejas sin pastor. Déjeme decirle que cuando el Señor muere aquella tarde tan difícil,
los sueños de Pedro también murieron. Fue la noche más oscura que pudo vivir Pedro. Porque Pedro no tuvo la oportunidad, hubiese querido tener la oportunidad hasta esa noche en su corazón, en su mente, de poder decirle: Señor, perdóname. Perdóname, te fallé, Señor, te negué, perdóname. Pero su maestro había muerto. Y aquella noche era una noche tan oscura. Era una noche tan vacía para Pedro. Si ya era difícil para los discípulos, imagínense lo que era para Pedro. Tal vez la concepción de ellos era que el Señor iba a volver. No entendían que iba a resucitar al tercer día. Y Pedro, ¿sabe qué? Todo su sueño, toda su aspiración, todo lo que él soñaba hacer, aún en esa actitud equívoca de sentirse más que sus condiscípulos, ahora se sentía el más miserable e indigno. Aquella noche estaba ahí. Al día siguiente, dice la palabra del Señor, estaban todos escondidos ahí. Todo sugiere que ahí en el mismo aposento alto donde tuvieron la cena del Señor, cerradas las puertas, temblando, porque no era una muerte cualquiera, la muerte de cruz. Habían visto morir al maestro en una muerte espantosa, la muerte más terrible que los romanos aplicaban, una tortura y una agonía sin comparación. De tal manera que no era ningún chiste para ellos ser juzgados también y pasar la misma suerte. Ese era el problema. Pero Pedro estaba ahí aún con ellos. Todos sabían que le había negado ya. Y Pedro ahí estaba. Tal vez algunos, permítame por favor, estoy haciendo uso de mi imaginación aquí. Tal vez algunos daban entre el temor, que la palabra del Señor dice que estaban ahí reunidos y estaban con miedo de los judíos, cerradas las puertas, escondidos, quién sabe si apagada la luz, y respiraban cortito. Ni fuerte respiraban de tanto miedo. Y que no vayan a venir y llevarlos también a ellos a esa muerte. Pero para Pedro era más difícil todavía. Pedro se encontraba, mi amado hermano, en medio de ellos. Y si alguno tenía alguna idea, tal vez alguno dijo en una chispa de luz, el maestro dijo que vayamos a Galilea. No sé si ninguno se acordaba, pero déjeme decirle algo: Pedro no tenía ninguna opinión. Su voz estaba embargada. Él había maldecido al maestro, había traicionado a Judas, ya se había suicidado. Tal vez ellos miraban a Pedro y decían: tal vez Pedro también se suicida. Tal vez Pedro corra la misma suerte. ¿Qué esperanza hay para Pedro? Realmente no sé ni por qué está aquí. No lo vamos a sacar porque seguramente lo van a matar. Démosle la oportunidad de que huya y quién sabe qué sea con su vida. Los apóstoles le miraban a Pedro, aún en medio de su escenario tan difícil, ese momento que no estaban pudiendo comprender. El maestro que había entrado unos días antes, esa entrada triunfal a Jerusalén, ahora se encontraba muerto y sepultado. Todos sus sueños se habían esfumado, todas sus aspiraciones habían muerto junto con él. Y dice la palabra del Señor que no les alcanzaba la fe para creer lo que él les había dicho. Dice, porque todavía no creían que él había de resucitar. Esa noche fue muy difícil para Pedro, mi amado hermano. Una noche que tal vez, mientras yo voy hablando, mi amado hermano, tal vez tú dices parecida a mis noches. Tal vez escenario en el que tú también te sientes, haber traicionado al Señor y haberle negado con tus actos, con tu vida, con tus labios, con tus actitudes, con tu accionar, con tu comportamiento, con tu hablar. Pedro, mi amado hermano, estaba ahí junto a los discípulos.
en un escenario muy difícil. Y la palabra del Señor dice que Pedro se quedó junto con ellos. Seguramente porque no sabía dónde más ir. No había tenido la oportunidad de pedirle perdón al maestro. Se sentía ya descalificado por sus compañeros. Y ninguno de ellos se ve en la palabra del Señor que le haya dado siquiera una sola palabra de consuelo. De decirle: Pedro, hay esperanza en el Maestro. Yo sé que Él te perdonó. Tal vez no pudiste hablar con Él, pero yo sé que Él te perdonó. ¿Sabe que cuando usted hace un estudio de esta porción del Evangelio de la resurrección, usted encuentra que el Señor, luego de este escenario que acabamos de ver, que primero se presenta a María Magdalena y luego a sus discípulos, dice que en ese transcurso del día el Señor se presenta a Pedro, solo, Él y Pedro. Ninguno de los evangelios nos dice lo que aconteció en ese momento de Pedro y Jesús. Tan solo dice que se había aparecido a Pedro de manera exclusiva y también a sus discípulos. Imagino que fue un tiempo de restauración para Pedro. Un tiempo de restauración en lo íntimo, en lo personal. Y dice la palabra del Señor que estaban ahí aquella mañana. Y de repente viene María y les dice: no está el Maestro, se lo han llevado. Y aquí la palabra del Señor nos hace una revelación, no sé si tan importante, pero queda revelado que Juan corría más fuerte que Pedro. Así que en cualquier concurso bíblico usted puede decir cuál corría más fuerte. Aquí la palabra del Señor dice que salieron corriendo los dos y Juan llegó primero. Dice que Juan llegó y desde la puerta miró el escenario tan difícil y de esperanza también. Su corazón empezó a palpitar de una manera diferente. Empezó a iluminarse su rostro y dice la palabra del Señor que él creyó. Pero dice que no entró en ese primer momento. Llegó Pedro corriendo atrás de él. Y Pedro, como siempre Pedro, ¿verdad? Pedro no se quedó afuera ni medio minuto. Así como se tiró al agua, así que como caminó sobre las aguas, así como se hundió, así como quiso seguir al Maestro cuando no tenía que seguir en ese momento, sin entender su tiempo ni su momento. Entró, sin importar, dejó a Juan ahí en la puerta y se entró dentro del sepulcro y vio que el Señor no estaba ahí. Y empezaron a entender que Él había resucitado. Dice la palabra del Señor que el Señor se presenta a sus discípulos de una manera tan especial. Ellos reciben la noticia de que Jesús había resucitado. Dicen los paralelos de que cuando las mujeres llegaron y le dijeron: Señor, se nos ha aparecido, Jesús vive. Dice que los discípulos, los apóstoles dijeron: es una locura lo que nos están diciendo. Y no lo podían creer. Así dicen los paralelos. Cuando recibieron esa buena nueva de parte de estas preciosas mujeres. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí en Juan, mis amados hermanos, el apóstol deja sentadas declaraciones doctrinales tan importantes, tan fundamentales para nuestra fe. Y aquí la palabra del Señor nos hace una preciosa diferencia y momento en la vida del creyente, donde ellos creen de esta manera como creen. Y se presenta el Señor Jesús en medio de ellos. Les menciona en su lenguaje original Shalom, aunque aquí ya lo leemos nosotros en español, pero la traducción viene de la escritura en el griego. Pero cuando el Señor habla, le habla y le habla en su idioma y les dice Shalom, que era una bendición con la que se saludaban los judíos. Una bendición que quería decir que sea completo y armónica el éxito, la bendición sobre tu vida. Quería decir que seas tú feliz en espíritu, alma y cuerpo. Que sea completa la bendición sobre ti. Que se restaure completamente la bendición sobre tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y el Señor se presenta en medio de ellos y fortalece su fe, mostrándoles sus manos y su costado, dice el Señor. Dice aquí su palabra. Y luego les dice, primero ellos entendieron ese shalom como un saludo nada más. El Señor fortalece nuevamente lo que les había dicho, para que lo entiendan completamente, y les vuelve a decir Shalom. Y entonces la palabra del Señor muestra un momento muy especial en la vida del cristiano. Y dice aquí que habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este momento tan especial en la vida de los discípulos se llama la regeneración de los discípulos. Tiene que ver con el nuevo nacimiento de los discípulos. Ese momento después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, permítame decirle, la bendición más grande y sublime que el Señor logra con esa resurrección y aquella victoria sin precedentes, sin igual, fue que logró para cada uno de nosotros ese nuevo nacimiento. Porque la palabra del Señor dice, le dijo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. De tal manera, mi amado hermano, que es importante que nosotros entendamos que hay ahí dos momentos. No lo explicaré a profundidad hoy, solo lo voy a mencionar. Ese momento en el que ellos reciben el Espíritu Santo y se convierten en templo de Dios y nacen de nuevo. Es un momento diferente a Hechos capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Son dos tiempos diferentes. Uno es el nuevo nacimiento, el otro es el bautismo en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. Y son dos momentos diferentes, dos obras diferentes en la vida del creyente por el Espíritu Santo. Hay una tercera obra que se conoce como la santificación, y es una obra permanente y constante en la vida del creyente que realiza el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es leída todos los días por ese Hijo de Dios. Amén. De tal manera, mis amados hermanos, que aquí la palabra del Señor nos trae una revelación muy importante y especial. Aquí es donde está el nuevo nacimiento. De tal manera, mi amado hermano, que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, le recibe, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted. Y usted se convierte en hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. Luego será un
anhelo y desafío y bendición que usted busque el bautismo del Espíritu Santo. Pero será otro momento y otra bendición de parte de Dios, con su especial objetivo y contexto. Pero permítame volver ahí a Pedro, mi amado hermano. Ahí estaba Pedro. Qué tremendo para Pedro lo que estaba aconteciendo en su vida ahora. Su vida estaba siendo restaurada de una manera tan especial. Y permítame aterrizar esta mañana con la declaración pública de la restauración de Pedro, que va a traer a nuestra vida mucha bendición y revelación. Permítame solamente mencionarle, que estoy seguro que también ustedes lo han leído. Dice la palabra del Señor que en los días siguientes los discípulos no que se hayan apartado del Señor ni que se hayan confundido, sino que ellos tenían que volver a comer. Ya habían vuelto de Jerusalén a Galilea y estaban en el mar de Galilea y necesitaban comer y alimentarse. Y entonces Pedro le dice: yo voy a ir a pescar. Y 6 de sus amigos, apóstoles y discípulos, le dicen: nosotros te acompañamos, vamos contigo. Dice la palabra del Señor que fueron a pescar y toda aquella noche pescaron nada. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se les aparece y les dice, permítame leer, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este era Juan: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Pedro seguía siendo Pedro. Mismo Pedro, Peter, siempre Peter. Hay algunos hermanos que dicen: ¿cuándo cambiará este hermanito? Déjelo que sea así. Déjelo que sea lo que es. Ese era su temperamento de Pedro, ese era Pedro. Y Pedro, cuando le dice: Juan, Pedro es el Señor, ¿sabe qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa, se puso la ropa y se tiró al mar. No quiso esperar ni un minuto para ver al Señor, para estar con el Señor. ¿Sabe que mi amado hermano, él le había negado? Él le había fallado, como tal vez aquí muchos le hemos fallado. Y déjeme decirle que el Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo. Y ¿sabe qué? Ese corazón de Pedro, que era tan difícil de restaurar, porque no era fácil, mi amado hermano, lo que le había pasado a Pedro. Esa negación en público, esa maldición, no lo dejaba, y el enemigo que lo acusaba. Porque déjeme decirle algo: cuando un cristiano falla, ¿sabe dónde está el problema más grande? En que el enemigo no calla su boca. Dice que el enemigo, como dardos de fuego, empieza a acusar. Y acusa y acusa y acusa para derrumbar, ¿qué cosa? Tu fe. Aquí vemos al Señor Jesús en un proceso de restauración espectacular, hermoso, bellísimo, con benignidad, con mansedumbre y misericordia. Como se restaura a un hijo de Dios. Nunca olvide, mi amado hermano, nunca olvide: benignidad, misericordia y mansedumbre. Cuando usted quiera restaurar a alguien, no lo tire al piso y lo patee en el suelo. Cuando usted quiera restaurar a alguien, trátelo con misericordia, trátelo con benignidad, trátelo con mansedumbre, trátelo como quiere que usted lo trate, si un día usted también tropieza. Aquí estaba Pedro, seguramente no era fácil para los discípulos. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque aquí el problema es el entorno. Muchas veces cuando alguien falla, ¿sabe dónde está el problema? En que se perdone la persona a sí misma y en que la perdonen los demás. ¿Sí me explico lo que digo? El Señor sigue mirando con esos ojos de amor. Con esa misericordia el Señor sigue
con ese mismo poder y actitud para restaurar al que se cae. Él sigue mirándote con esos ojos como ese Padre. Por eso, qué gráfica más hermosa la que hace el Señor Jesús. Ese Padre cuando espera a ese hijo pródigo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando volvió el hijo pródigo y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames tu hijo. Solo te pido, recíbeme como uno de tus jornaleros, para que sea tu esclavo. Y el padre dijo: tráigame con el pepi de 3 chorros. Y le tiró una tunda. Y todos los días le daba y le decía: ¿cómo fue que te fuiste y fallaste? Así fue. No lo podemos entender. No nos alcanza a veces el corazón para entender que Dios perdona así. Cuando alguien vuelve, mi amado hermano, Dios no lo agarra y lo destruye y lo golpea y lo castiga, porque algunos quisieran, ¿no? ¿Vieron, no? El hermano, ¿qué fue lo que dijo? Señor, yo no me salí nunca de aquí, siempre te he estado sirviendo. ¿Por qué le hace fiesta a él y no a mí? Y él le dice: mi hijo se había perdido y ha vuelto, y yo voy a hacer fiesta. Yo quiero que usted sepa, que usted entienda el corazón del Señor. Muchas veces nosotros como humanos quisiéramos agarrar, si nos falla un hermano, venga, vamos, suscribe, ¿no? Después les voy a traducir a los hermanos extranjeros qué es suscribe. ¿Ah? No nos sale, perdona, nada, no va a sufrir ni un poquito. Que sufra algo, pastor, por favor, ¿no? No sé, pongámosle en la esquina y pongámoslo de burro, ¿no? Oreja de burro, un ratito, más que sea. Llegámoslo a dar una vuelta a la iglesia, que vean, que sufran, que... Déjeme decirle que ya alguien sufrió por él. Ya alguien pagó el precio completo en la cruz de Calvario. Y Dios tenga misericordia de aquel que quiera poner una pizca más. Porque el sacrificio de Cristo fue completo, suficiente, para que hoy día usted pueda acercarse a Él y decirle: Señor, te fallé como Pedro. Pedro es mi chimpio tuerto. Yo sí que te fallé. Señor, me salió de lujo. Como hecho a manos te fallé, Señor. Usted puede acercarse y ver esa misma actitud del Señor. Yo quiero que usted vea este escenario de restauración del Señor. ¿Sabe qué hizo con Pedro para su restauración pública? Le hizo una linda comida al amanecer. Lo esperó con las brasas puestas. Un pescado sobre las brasas. Dicen algunos que son pescados bastante grandes, de 10 kilos más o menos. Ella estaba ahí con el pescado preparado. Y le dice a sus discípulos: vengan, coman. Primero les pregunta: ¿tienen que comer? Y ellos dicen: no tenemos nada, no hemos pescado nada. Y lo que el Señor estaba queriendo decirles es: ¿hasta cuándo confiarán en sí mismos? ¿Hasta cuándo se angustiarán esperanzados en sus propias fuerzas? ¿Hasta cuándo estarán asustados por el mañana sin darse cuenta que yo estoy en su mañana y en su presente? Que para mí no hay nada imposible. Tal vez hoy día usted está con un imposible aquí sentado. Un imposible familiar, un imposible económico, un imposible de salud, no sé. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano: para Él no hay nada imposible. Y Él que se levantó de los muertos, nuestro Señor que resucitó, con su resurrección compró la victoria. Con su muerte, sacrificio y resurrección ganó la victoria y nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Eso decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para él no había nada imposible, porque no estaba puesta su esperanza ni su fe en él mismo o en los hombres, sino en el Señor.
Aquella preciosa mañana el Señor Jesús les preparó un pescado a las brasas con limoncito. No sé si tenía limón. Mielcita dice que sí. Y les invitó a esa comida. Imagino que charlaron y rieron un poco. Los consoló. Les mostró les motivó a un nuevo estado de ánimo. Un ánimo de esperanza, que sí había luz al final del túnel. Y ellos estaban ahí. Habían tratado de pescar toda la noche. Yo no sé cuánto ya usted ha tratado de pescar con sus propias fuerzas. Yo no sé cuánto usted ha tratado de hacer con sus propias fuerzas, mi amado hermano. Pero deje de hacerlo. Tome atención y deje que el Señor le diga, es a la derecha. Y si usted dice, Señor, ya eché aquí la red, pero totilde a la noche sin que falte un minuto, hágale caso al Señor y eche la red donde Él le dice. Y cuando usted eche la red, dice que se llenó tanto así que no podían sacar los peces. Sabía que con esa pesca habían resuelto realmente no sé cuántos meses su problema económico, los hermanitos. Aleluya. Con una sola palabra del Señor, con un solo acto de obediencia a Él, creyendo en Él. Y Pedro estaba ahí. Y Pedro dice que cuando dice se ciñe la ropa, quiere decir, imagino que estaba como de chores para hacerlo, para graficarlo a nuestro tiempo. Cuando vio que era el Señor, se puso su ropa y se tiró al mar. Y salió el primero y miró al Señor todavía calladito, todavía con miedo. ¿A qué miedo? Vergüenza, voy a decir así. Todavía achicopalado. ¿A que me entiendan? Cabizbajo, meditabundo, cariacontecido, patidifuso. No sé. Allí estaba Pedro, que no miró al Señor. Y el Señor miró a Pedro y no le reclamó nada. No le reclamó nada. No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué? Y Pedro, Señor, y los otros, sí, ¿por qué? ¿Por qué lo negaste? Como nos sale a nosotros los humanos, ¿verdad? Pero el Señor estaba ya del otro lado. Que el Señor lo había perdonado. Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, coman, dice, y les da de comer. Y todos ahí comían, calladitos, no sabían. Y el Señor les hablaba. Ya de otros temas, ya mirando hacia adelante. Qué difícil que somos nosotros, ¿verdad? No podemos pasar. No podemos darle la vuelta a la hoja. Estamos anclados ahí en nuestro error. No podemos salir y patinamos. Y cuando estamos en la presencia del Señor, nos damos que Él ya dio la vuelta. Cuando nos hemos arrepentido, Él hace así, mire, dio la vuelta. Y Él vuelve a creer en ti 100%. No es como nosotros los humanos, sí. Lo perdono, pero no me la vuelve a hacer nunca más. Ya le puse 3 cruces. Dice la palabra del Señor que cuando terminaron de comer, y aquí hay una revelación, siempre que usted quiera llamar la atención a alguien, restaurarle, llénele primero la barriguita. Y cuando el esposo escuche esta revelación, ¿no? Quiere decirle algo a la esposita, invítela a cenar, luego de que cenó, recién dígale. Entonces el Señor dice que terminaron de comer. Y el Señor mira a Pedro. Y dice así, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón,
Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Quiero que note esta pregunta, mi amado hermano. Una pregunta que tiene algo tan poderoso en su contexto. ¿Sabe qué le estaba enseñando el Señor a Pedro? Que ya no debía tener esa actitud en su corazón. Que ya no debía estar pensando de que él amaba más que los otros, que era mejor, que había que sacarle ventaja al hermano, ¿no? Y sentirse mejor. Y yo amo más al Señor que vos, digamos, ¿no? No, mi amado. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro, confundido todavía, porque el Señor aquí, la palabra en el original, en el que escribe Juan, las palabras que utiliza son diferentes. Cuando le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas más que estos? Y agapas viene de agapao, que es una palabra de amor sublime, que es independiente de la emoción. Voy a decírselo así, en una descripción teológica de este tema. Nadie puede amar con este amor si no ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Me explico lo que voy diciendo? Nadie puede amar con el amor ágape si no ha nacido de nuevo. Hemos mencionado en otros momentos, ¿se puede amar con qué amor? Fileo. Con amor, storge. Con amor, eros. Pero con amor ágape solo si se ha nacido de nuevo. Porque es un amor que tiene origen en el componente espiritual nuestro. ¿Sí? Es un amor que viene del espíritu nuestro. Es un amor que viene, que tiene como fuente el Espíritu de Dios. Porque Dios es amor. Y cuando dice el original, Dios es amor, dice Dios es agapao. Amén. De tal manera que los otros amores se encuentran en el lado del alma, en nuestras emociones. Es un amor de emociones. Es un amor como el que Pedro había tenido con el Señor, que le dijo: Señor, yo puedo ir a la cárcel, no solo a la cárcel, sino dar mi vida por ti. Eso es una emoción. Cuando ya tocó dar el examen, ¿qué le pasó a Pedro? Lo negó. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba amando con amor fileo, con amor storge. Y ese amor no alcanza. No alcanza para servir a Dios. Permítame acelerar porque el tiempo me alcanzó. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te filo. Él responde con otro verbo en el original. El Señor le pregunta: ¿agapas? Él le responde: filos. Y él le dice: tú sabes que te amo. Él estaba diciendo: tú sabes cuánto te aprecio. Que ese amor fileo, ese amor filial, ese amor, yo te amo con ese amor de familia tan fuertemente. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te filos. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pedro le respondió, le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me filos? El Señor, ya de agapao, bajó a filos. Y dice la palabra del Señor que Pedro se puso muy triste de que el Señor le preguntase por tercera vez si ya utilizase el mismo verbo. Él no se animaba a decirle: Señor, te amo con este amor ágape.
No le alcanzaba, estaba tan avergonzado con sus condiscípulos. Pero el Señor los desafiaba, le estaba mostrando que Él sí estaba en condiciones. Ahora sí había nacido de nuevo. Ahora sí podía amarle con amor ágape. Quiero que note lo que aconteció ahí y aterrizo. Dice la palabra que cuando Pedro le negó 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor le preguntó? 3 veces. Y ese día restauró a Pedro delante de sus discípulos. No por Pedro, porque Pedro ya estaba restaurado, sino por los discípulos, para que nunca duden de que Jesucristo los restauró. Porque los seres humanos somos bien complicados. Cuando alguien se equivoca, tendemos a echarlo a la basura y a meterle llave y a encarcelarlo y a creer que nunca más tiene oportunidad. Pero déjeme decirle que Dios es diferente, que Dios nos mira diferente. El Señor le dice a Pedro: Pedro, sígueme. Ya no de lejos, ahora de cerca. Porque de lejos, mi amado hermano, es peligroso. De lejos el gallo canta y hemos negado 3 veces. Por eso hay que seguirlo de cerca. Voy a concluir diciendo lo siguiente. No terminó aquí, mi amado hermano. Pedro, producto terminado, se acabó, llegó 100%, gloria a Dios. Minutos después se volvió a equivocar. ¡Qué bendición! De lujo, Pedro. Se volvió a equivocar. Otra vez estaba con eso en su corazón. Ya estaba restaurado. Escuche bien, solamente lo voy a pasar por encima. Estaba restaurado y el Señor le dijo: escuche bien, esta restauración, esta protección es para que me sirvas. Y él le dice: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Te amo. Pastorea mis ovejitas, dice en el original. Algunos comentaristas teólogos dicen, está hablando de los pequeños, los jóvenes y los adultos. El Señor diciéndole a Pedro: Pedro, si me amas, pastorea el rebaño, apacienta el rebaño. Sé parte de esta pasión en mi corazón. Y quiero decirle algo, mi amado hermano. Cuando usted escucha al Señor, escuchará lo mismo. Escuchará lo mismo. Seguirá siendo la pasión del Señor, su hermano. Que otro venga a los pies del Señor. Eso no ha cambiado, mi amado hermano. Y no permita que nadie se lo cambie. Que esa llama en su corazón nunca se apague. Que siempre usted esté mirando a sus amigos, a sus parientes, al que pase, y usted siempre tenga el valor para decirle: tengo una buena noticia para ti. Jesús te ama. Y Él tiene grandes propósitos con tu vida. Ven y acércate a Él. Ven y ve. Dice que Pedro, mi amado hermano, todavía siguió en proceso. Y si usted ve Hechos, siguió en proceso. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y aquí le hace una gran revelación a Pedro, que la vamos a agarrar también hoy nosotros. Pedro le dice con respecto de Juan: mire usted, ¿no? Recién restauradito, chalita, 0 kilómetros, Peter, ¿no? Y ya nomás de ida con el Señor, se vuelve a equivocar, digamos, ¿no? De lujo, Pedro, ¿no? Como nosotros. Y sepa que el Señor tiene la misma paciencia y misericordia con cada uno de nosotros. Le dice: Señor, ¿y qué de este? De Juan, ¿no? Ya estaba otra vez en la competencia el hermanito, ¿no? ¿Y qué de este, Señor? El Señor le dice:
si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Quería decir, ¿qué te importa a ti? Así en cama, digamos, ¿no? Sígueme tú. ¿Sabes qué, mi amado hermano? No miremos al de al lado. ¿Y por qué no? Ya no mira a la iglesia. ¿Por qué? Porque no sé quién me dijo así, me miró así, me miró chueco, me miró con patidifuso, no sé. Una mirada estrambótica, extrasensorial. Deje de estar mirando quién le miró y quién no le miró. Deje de estar viendo qué pasó con el otro. ¿Sabe qué Dios nos dice? Sígueme tú. ¿Y dónde hay que poner los ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.